And what I want to do today is talk about our first supervised learning algorithm. El profesor Andrew Ng de Stanford en 2008 va a explicar el concepto de Machine Learning, aprendizaje supervisado, con un ejemplo de metros cuadrados de unas casas versus su precio. Entonces aquí tenemos la gráfica y estos son los datos que él utiliza para representar eso de cómo es un ejemplo de aprendizaje supervisado en Machine Learning. Entonces tenemos los precios de las casas, tenemos los metros cuadrados de las casas y su equivalente en precio. Y aquí está la gráfica que él intenta hacer allí. Esta es la gráfica de los metros cuadrados versus el precio de la casa. Entonces, basado en esto, él va a explicar todo va a ser el despliegue de la explicación de Machine Learning supervisado. Entonces, miremos a continuación y hagamos como una especie de reacción que está de moda ahora en tantos otros, otros tipos de video. Entonces, vamos a explicar Machine Learning, aprendizaje supervisado, y cómo un algoritmo de aprendizaje supervisado como el de regresión lineal podría, con estos datos, crear un modelo y por ende realizar el aprendizaje o la generalización de los metros cuadrados de las casas versus el precio. I'm going to use the alphabet M to denote the number of training examples. Entonces aquí empezamos con el número de ejemplos de entrenamiento. El profesor Andrew Ng dice que son 47 ejemplos, o sea que esto llega hasta 47 ejemplos. Y ese M es igual al número de ejemplos que él tiene, un número de filas del conjunto de entrenamiento. Entonces, sigamos observando la explicación de cada una. Entonces, M representa cada una el número total de ejemplos que tengo par, en este caso, metros cuadrados, precios de las casas. I'm going to use the lowercase alphabet X to denote the input variables. Which are often also called the features. And so La variable X. X son las características. ¿Sí? ¿Cuáles características es X? Pueden ser varias, pero en este caso solamente tenemos metros cuadrados. Entonces, esa es la X. La característica X son los metros cuadrados. Y luego viene la Y, que es la variable de salidas o targets, como le llaman ellos. ¿Sí? La variable que es por la cual el algoritmo sabe que por ahí es donde se va a entrenar. O sea, estas las características y esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. in this case, X would denote the size of the house that we're looking at. I'm going to use Y to denote the quote output variable, which is sometimes also called the target. Target variable. And so Miren que viene algo muy importante, la notación X, y así entre paréntesis, coma y, para la notación que utiliza el profesor, es una instancia del conjunto de entrenamiento, una fila de esa instancia de conjunto de entrenamiento. Por ejemplo, esta de aquí, si vamos desde 0, sería la 0, la 1. Entonces, X paréntesis 1 no es un exponencial, sino que es la instancia
de ese conjunto de entrenamiento. ¿Sí? Obviamente esta sería la 0, la 1, la 2, la 3. Esta sería la instancia 4. In supervised learning, this is how. So this is the what we're going to do. I guess. We're given a training set. And we're going to feed our training set comprising our M training examples, so 47 training examples, into a learning algorithm. Okay. And our algorithm then has to output a function that, so by tradition and for historical reasons, is usually denoted lowercase alphabet h and is called a hypothesis. El profesor Andrew Ng explica o explicó el concepto donde se basa todo el aprendizaje supervisado. El siguiente. Se tiene un conjunto de datos de entrenamiento que son estos, las características con la variable target o la variable independiente con la variable dependiente. Ese es el conjunto de datos de entrenamiento. Luego ese conjunto de datos de entrenamiento se pasa por un algoritmo de aprendizaje, en este caso aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque tenemos la variable que nos va a indicar el aprendizaje. Con este se hace el entrenamiento y con esta, si tuviéramos esta solita, no, sería otro tipo de aprendizaje no supervisado. Pero como tenemos las características y lo que debe salir, tenemos aprendizaje supervisado. O sea que, y la hipótesis va a ser el resultado de aprendizaje, del algoritmo de aprendizaje supervisado. También a esto se le llama pues establecer un modelo para esos datos. Con eso, ¿qué se busca? Se busca que cuando llegue un dato nuevo, que no esté en el conjunto de datos de entrenamiento, un dato nuevo, el algoritmo o la hipótesis sepa estimar cuál es el precio de esa casa con esos metros cuadrados, con esa hipótesis o modelo que ella tiene. Por ejemplo, si esto es un modelo lineal, digamos que el algoritmo estaría en capacidad de establecer el precio, si está bien entrenado y tiene un buen algoritmo de aprendizaje, el precio de una casa con metros cuadrados que no esté en este conjunto de entrenamiento, porque ya hizo una generalización, ya estableció una hipótesis y con esa hipótesis sale a estimar nuevos precios. Entonces, eso es lo que explica el profesor Andy Ng ahí en su clase. La base del aprendizaje de máquina, del aprendizaje de máquina supervisado. And the hypothesis's job is to take as input, if there's some new house whose price you want to estimate, what the hypothesis does is it takes as input a new living area in square feet, say, and outputs the estimated price of this house. So the hypothesis H maps from inputs X to outputs Y. Andrew Ng también explica que para este modelo o esta hipótesis del ejemplo podría ser esta representación de una regresión lineal, que estos parámetros salen de la tendencia tanto de los datos independientes como los datos dependientes de la variable target. Entonces, así, y este sería el nuevo precio, el metros cuadrados de la casa, y la salida sería el precio de la casa. Aquí yo podría colocar un 390 y el modelo estaría en capacidad de estimarme el nuevo precio con estos parámetros que salen de medidas de tendencia central y otros cálculos de las mismas, tanto la variable independiente como la variable dependiente. Plus theta 1x, where x here is an input feature, so that's the size of the house we're considering. Andrew Ng también explica, como en este caso, que hay más variables
independientes como metros cuadrados y dormitorios, la fórmula que se utilizaría sería la siguiente. Y aquí x0 sería igual a 1 para poderla hacer con unos parámetros. Si esto tiene porque aquí pues debe tener un x0, ¿no? Que es igual a 1. Pero esa sería la notación cuando tenemos, en este caso, otra característica y eso se sigue extendiendo. Okay. And sometimes when I want to take the hypothesis H and when I want to make this dependence on the theta is explicit, I'll sometimes write this as H subscript theta. And so for conciseness, um, just to write this a bit more compactly, I'm going to take the convention of defining x0 to be equal to 1. And so I can now write h of x to be equal to sum from I equals 1 to 2 of theta I 0 to 2 of theta I xi. And if you think of theta as an x as vectors, then this is just theta transpose. And so this actually becomes a sum. Let me just write that. A sum from I equals 0. A sum from I equals 0 to n, where in this example, if you have two features, n would be equal to 2. La notación final podría representarse así, teniendo en cuenta aquí que x sub 0 es igual a 1. Y esta es una representación ya más estilo matricial. Y ese sería el modelo que explica Andrew Ng para el concepto del modelo de Machine Learning, el concepto de hipótesis.